Hola amigos del canal Dinámica Media en YouTube. Vamos a tratar un tema muy importante que es la copia de la partición o de la carpeta EFS. En primer lugar, ¿qué es la EFS? Bueno, pues es una carpeta que está situada dentro de nuestro terminal. Vamos a ver dónde está situada. Para ello vamos a usar el Root Explorer, que es un programa que nos permite entrar en lo que son las tripas del terminal, es decir, en lo que es nuestra ROM base. Y es esta carpeta que vemos aquí, EFS. Esta carpeta dentro contiene la información de todo nuestro email. Es decir, el email es lo que cuando nosotros quitamos la tapa del terminal se ve ahí detrás. Debajo de la batería pone email. Y es algo completamente único e intransferible de nuestro terminal y que si se nos borra o esa carpeta sufre algún daño, nos podemos dar por fastidiados, por no decir otra cosa. Porque la verdad es que ya no podríamos ni conectar a través del 3G ni hacer llamadas telefónicas. Por eso es tan importante el email y por eso es tan importante hacer una copia. Hasta ahora, pues era simplemente hacer una copia y listo. Pero tenemos que tener clara una cosa, y es que a partir de ahora cambia el formato de la EFS. Os lo voy a explicar en un papel. Bueno, pues en un papel deberíamos escribir un código que es EMG4. Hasta esta versión, es decir, esta versión de firmware en adelante cambia a versión 2. Es decir, si nos fuéramos hacia atrás sería versión 1. Si nos fuéramos hacia adelante sería versión 2. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un terminal que tiene una versión anterior a la EMG4, que es Android 4.1.2, me estoy refiriendo a una versión stock, tendría que hacer una copia de la EFS antes de instalar una versión como esta o posterior. Y si resulta que ya me la he instalado, pues ahora tengo que hacer una copia de la versión 2. Pero ojo, nunca jamás se me ocurra volver a una versión anterior a EMG4 porque perderé el email. Es decir, no podré ni hacer llamadas ni nada. Y además hay mucha gente que ha hecho un downgrade, ha vuelto a una versión anterior a EMG4 y ha querido después volver a una versión más nueva, una posterior, con versión 2 de EFS, y no ha podido recuperar el email. Con lo cual, ¿cuál sería la situación ideal? Hacer una copia aquí y hacer una copia aquí. Es decir, de la EFS versión 1 y de la EFS versión 2. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, nosotros tenemos ahora un terminal que es el Galaxy S3 que tiene una versión anterior a la EFS versión 1, es decir, perdón, a la EMG4, con lo cual tenemos EFS versión 1. Nos vamos a ajustes y aquí tenemos en acerca del dispositivo que es la EMB5. Esta es anterior a la EMG4, ¿vale? Si ordenamos letras vemos que es anterior. EMB, es decir, si yo tengo la EMB, sería EMB. La B es anterior a la G, con lo cual es una versión anterior. Tengo versión 1 de EFS. ¿Qué tengo que hacer? Hacerme una copia y guardármela. Y después ya me puedo instalar una versión posterior y recomendable también hacer una copia y guardarla. Es decir, yo tengo una copia de antes y de después y así yo puedo pasar de versiones anteriores a posteriores sin ningún problema. Lo que hago es restaurarla y listo. ¿Cómo hacemos la copia? Pues bueno, hay un programa en el Play Store y si no lo tenéis en el Aptoide que se llama HCK Tool. Esta es la forma más rápida y más fácil de hacer una copia de la EFS, entre otras muchas, ¿eh? Entramos a este programa y hacemos esto. Backup EFS to... Le damos ahí y nos hace una copia automática. ¿Queremos chequear la copia? Sí. Run check. Y nos chequea la copia. Dice que es correcta. Perfecto. Ya la tenemos almacenada. Otra forma de hacer una copia de la EFS muy efectiva sería entrar al Root Explorer. Nos vamos a la carpeta EFS, que la tenemos por aquí. Ah, vale, si es que estoy dentro. Vale. Carpeta EFS la tenemos ahí. Y entonces hacemos una copia en la tarjeta externa. Pero como hacer una copia puede dar lugar
a que se nos vayan algunos archivos o cambien de propiedades, etcétera, lo ideal es coger toda esa carpeta y comprimirla en un zip para que no sufra ningún cambio si lo copiamos a otro dispositivo, etcétera. Entonces le daríamos aquí, mantenemos pulsado, comprimir como zip. Después de que ya haya comprimido la carpeta entera como zip, le decimos ir a zip. Ahí lo tenemos. Y ahora este archivo le decimos mover a la tarjeta externa, que nos iríamos a donde pone MNT SD card y le diríamos pegar. Le digo que sí porque ya tenía una copia yo antes. Vale. Y aprovecho para irme otra vez a la tarjeta interna, es decir, a la SD interna, que la tenemos en MNT SD card, y cojo la copia que he hecho, que son estos dos archivos, con el HCK Tool, y ya también me los paso. Es decir, le digo selección múltiple, selecciono estos dos archivos que son efs.img y efstar.gz, que son la copia que yo he hecho de mi EFS. Concretamente el .img es el que yo restauraría en caso de que no lo necesitara. También le digo a donde pone mover y ahora me voy a la external SD card y le digo pegar, reemplazar, reemplazar, porque yo ya tenía una copia, ojo. Bueno, pues ya estamos tranquilos, tenemos una copia de la versión 1 de nuestra EFS. Ya podemos instalar una versión posterior, es decir, la EMG4, ¿vale? Cuando nosotros volvamos a la versión, es decir, nos instalemos una versión como esta y nos quedemos sin email, es decir, imaginaros que instalamos esta nueva que ha salido, que es Android 4.3 oficial de Samsung. En el momento que nosotros instalemos a esta versión, automáticamente el proceso de instalación nos cambia la EFS de versión 1 a versión 2, y eso se debería hacer correctamente y automáticamente. La mayoría de los terminales no tienen ningún problema y lo hacen, pero ¿qué pasa cuando en ese proceso de cambiar la carpeta EFS de versión 1 a versión 2 se quedan corruptos algunos archivos? Que nos quedamos sin email. ¿Y cómo podemos recuperarlo? Pues podemos recuperarlo volviendo a la versión que teníamos anteriormente. Es decir, si yo tengo ahora mismo la versión, una ROM cocinada, por ejemplo, o una ROM, bastaría con coger y instalar la versión anterior. No he hecho una copia de la EFS, paso a esta y se me corrompe la EFS y me quedo sin email, estoy perdido. Pero si he hecho una copia previa, como acabamos de hacer ahora mismo, tengo la oportunidad de volver a una versión anterior a MG4 y instalarme el programita que hemos visto con el que se hace la copia y hacer la restauración. ¿Cómo se haría la restauración? Pues muy fácil. Nos vendríamos aquí, HCK Tool, y le diríamos Restore FS from Le decimos restaurar IMG, a ver que se vea bien, IMG, o restaurar tar. ¿Os acordáis que hemos copiado dos archivos, verdad? Pues le daríamos a restaurar IMG o restaurar tar. Yo siempre lo hago con la primera, con IMG, y nunca jamás he tenido ningún problema. Después de este proceso, reiniciamos y listo. La otra opción, desde Root Explorer, pues simplemente sería irnos al archivo comprimido que tenemos en la tarjeta externa, que en este caso lo tenemos en MNT. A ver, que ya me pierdo, no sé dónde estoy. Lo teníamos en MNT External SD Card y aquí lo tenemos, que son fs.zip. Si yo abro ese archivo, todo esto que hay aquí es lo que tendría que mover allá. Entonces yo entro en ese archivo, le digo selección múltiple, bueno, mejor lo descomprimiría, extraer todo, ir a extracción, EFS, y le daría a extraer, ir a extracción. Aquí, vale. Ya estoy dentro de lo que acabo de extraer. Entonces le digo ahora selección múltiple, seleccionar todo, aquí abajo lo tenemos,
le daría a copiar, me iría a raíz, es decir, a la carpeta raíz, ahí estamos en carpeta raíz, y dentro de FS, aquí, que es donde tengo los archivos en teoría corruptos, le daría pegar. Y si me pregunta si quiero sobreescribir, le diría que sí. ¿Cuál de los dos métodos es más fiable? Los dos. ¿Cuál es más fácil? Indudablemente es mucho más fácil el HCKtool. ¿Por qué? Porque con un clic hacemos una copia y con un clic hacemos una restauración. Vale, esto sería en el caso de que nos quedáramos sin la EFS en el cambio a una versión Android 4.3 o a una versión EMG4 de 4.1.2 o superior. ¿Perfecto? ¿Todo entendido? Muy bien. ¿Y qué pasaría si tuviéramos copia en los dos sitios? ¿Podemos cambiar de una versión anterior a posterior? Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué pasa si pasamos de esta a esta y no tenemos ningún problema? Que yo haría una copia de esta una vez hecho el proceso. Es decir, imaginaros que yo tengo versión 1, no lo sé, instalo Android 4.3 sin haber hecho copia de la versión 1 de FS, instalo Android 4.3 o la MG4 o la siguiente o la siguiente o la siguiente, cualquiera de esas. Y me la instala perfectamente, que es lo más normal. Es decir, en la mayoría de los casos, cuando cambiamos a una versión nueva, no pasa nada con la carpeta FS, no hay ningún problema. Bueno, pues no pasa nada, pero ahora sí debemos hacer una copia de la EFS y saber y tener muy claro que jamás podemos volver a una versión anterior a la EMG4, si no podemos tener problemas. Y hasta ahí es todo, porque si tenemos copia aquí y tenemos copia aquí, entonces esa es la situación ideal. Podremos instalar esta o instalar esta y volver cuando queramos, porque de hecho yo lo hago. Es decir, en este terminal yo tenía instalada Android 4.3. He vuelto a la MB5, que es anterior a la MG4, he restaurado la FS V1, la versión 1, y sin ningún problema. Y ahora voy a pasar a la siguiente, restauraré la versión 2, que hice una copia en su día, y sin ningún problema. Pero eso sí, tener muy claro que la carpeta FS, cuando cambiamos de esta versión en adelante, cambia de versión 1 a versión 2. Y entonces la versión 1 con estas ROMs o con estos firmwares no se puede leer, es decir, no os va a funcionar, y al revés, es decir, en Android 4.3, MVG4 de 4.1.2 o siguientes, la versión 1 tampoco va a funcionar. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.